La influencia del cine en nuestras vidas. ¿Qué decimos cuando no queremos saber nada de algo? No nos cuentes, no me vengas con películas. Precisamente todo lo contrario de lo que siempre queremos hacer aquí, que como suele decirse, no somos personas si es que no llega a estar lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual, como siempre, todos estáis pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y aquí estamos para contarnos películas. Más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de actores. Se nos ha ocurrido hablar de actrices, pero no de unos actores y de unas actrices cualquiera, sino de un tipo de actores y de actrices muy determinado, de una nacionalidad en concreto, de actores y de actrices americanos. Pero ojo, y ahí radica el quid del programa de hoy de Lloviendo Cine, porque vamos a hablar de actores de la meca del cine, es decir, del cine de Hollywood, de los Estados Unidos, pero que hicieron películas fuera de su hábitat. En particular, vamos a hablar de actores y de actrices norteamericanos que se hicieron las Españas, que trabajaron en territorio patrio, que saltaron el charco incluso en pos de una oportunidad o para protagonizar alguna película de relumbrón. Ya hablamos en su día de directores por el mundo, pero en ese caso nos referíamos a realizadores de cualquier parte del planeta Tierra que había salido de sus fronteras para trabajar en otros países. Directores italianos, alemanes, españoles o incluso norteamericanos que habían dirigido películas fuera de sus fronteras. El programa de hoy viene a ser una variante de aquel, pero referido a los actores norteamericanos que hicieron películas en España. Podríamos titular, parafraseando a Bienvenido Mr. Marshall, americanos os recibimos con alegría. Efectivamente, vamos a hablar de actores y de actrices americanos que trabajaron en España, pero no todos los que trabajaron en la península ibérica. Nos vamos a limitar a actores y actrices americanos que trabajaron en películas españolas, no en producciones de los Estados Unidos rodadas en territorio patrio. No caben en el programa de hoy de Lloviendo Cine las producciones Samuel Bronston y adyacentes. Tampoco a producciones de otros países rodadas en España, y me estoy refiriendo a los Spaghetti Western. Nos referimos a actores y actrices americanos que trabajaran en películas españolas, aunque esas películas fuesen rodadas fuera de España. Y tampoco nos referimos a actores europeos, porque si no ahí estarían Nino Manfredi, Lucía Bosé, Catherine Deneuve o Jean-Marie Volonté, por citar a unos pocos. Aunque haremos alguna que otra excepción, total y absolutamente razonada, por supuesto. Tampoco caben actores sudamericanos ni de otros continentes, si no tendríamos que incluir a don Federico Lupi, a don Ricardo Darín o a doña Silvia Pinal. Solo vamos a referirnos a actores y actrices norteamericanos que protagonizaron o que formaron parte del elenco de películas españolas y con director español. La cosa se acota de esa manera. La lista nos ha salido extensa, aunque no exenta de excepciones, como ya decimos, ni tampoco de posibles olvidos y de seguras omisiones. Tiempo habrá para desfacer el entuerto y si no, ahí estará, ojo avizor, como siempre, nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo,
para sacarnos de esos olvidos y de esas omisiones. Por lo tanto, no cabrán en el programa de hoy de Lloviendo Cine gente como Clint Eastwood. Tampoco la trilogía del dólar de Sergio Leone rodada en los desiertos de Almería. Tampoco las producciones Bronston, ni tampoco películas españolas rodadas por directores extranjeros. Casos ha habido. La película, valga la contradicción, tiene que ser más o menos 100% española. Coproducciones aparte, que de todo hay en la viña del séptimo arte. La banderita de la película tiene que ser española. La nacionalidad del director también. La de los actores depende. El protagonista puede que sea español, pero tenga un secundario americano o viceversa. Y a eso nos ceñiremos. Actores y actrices norteamericanos que trabajaron en una película española dirigida por un director español. Y teníamos serias dudas de si nos iba a llegar para hacer un programa. Y vaya que si se nos han disipado. Nos ha salido una lista de lo más variopinta y de lo más numerosa. Hasta se nos ha aparecido alguna agradable sorpresa. Pero como todo en esta vida, o como casi todo, todo tiene un origen. Y hubo una primera vez para que un actor norteamericano actuara en España. Y efectivamente, también hay unos orígenes, también hay unos pioneros de estos actores norteamericanos que trabajaron en una película española. Pero habría que decir en este caso, pioneras, porque según hemos podido averiguar en Lloviendo Cine, nuestras pesquisas nos llevan hasta el año 1953 para encontrar a una actriz norteamericana en una película española. Desconocemos, por tanto, si antes de ese año hubo algún actor o hubo alguna actriz estadounidense que participara previamente en una película española. Probablemente sucedió. Pero a nosotros, que nadie es perfecto, que dijera el gran Osgood Fielding III, nos aparece como la primera actriz norteamericana participante en una película española a doña Nancy Coleman, una oscura actriz de Hollywood que tiene el honor, ya decimos, si no nos fallan las averiguaciones, de ser la primera actriz estadounidense en actuar en una película española. Actriz que antes de caer en las garras de la televisión había participado en la película Abismo de Pasión del año 1942, dirigida por Sam Wood, en la que fue la actuación más reseñable de su carrera. Y antes de caer en las garras de la televisión, participó en España en la película Aquel hombre de Tánger, dirigida en los estudios Chamartín y Ala Limón por Luis María Delgado y Robert Elwin, director del que nada más se supo a tenor de las circunstancias, parece que también norteamericano, pero del que no hemos encontrado absolutamente ninguna referencia. Bueno, pues esta Nancy Coleman es la protagonista absoluta de la película Aquel hombre de Tánger. Como curiosidad, ¿quién aparece como actriz de reparto en la misma? Doña Sara Montiel, que estaba a puntito de hacer las maletas para irse hacia Hollywood y que ya llevaba casi un decenio haciendo cine. Pero estamos hablando, rindiendo honores a esta Nancy Coleman, que si las averiguaciones no nos juegan una mala pasada, se trata del primer actor, en este caso de la primera actriz norteamericana participante en una película española. Toda una pionera, a su modo, que luego seguro que nos encontramos con una película de los años 20 con algún actor haciendo mímicos. Nancy Coleman, para ella va nuestro reconocimiento. Y en el año 1954 hay una película llamada Sangre y Luces, dirigida por Josh Rucchieri y por Ricardo Muñoz Suay. ¿Quién protagoniza esa película? Sasha Gabor. Tate. Tenemos segunda estrella norteamericana participante en una película española. Pues no. Sasha Gabor, que a pesar de lo que todos nos creeríamos, no es norteamericana,
es húngara, o en aquellos años cuando naciera, austrohúngara, por mucho glamour del que se rodeara. ¿Invalidamos esta película? Hombre, estrella de Hollywood lo era, pero norteamericana de pura cepa, pues no. Sí que lo era nuestra siguiente protagonista, nuestra siguiente invitada al programa de hoy de Lloviendo Cine. Esta sí que fue una estrella en su época dorada de Hollywood. Merle Oberon, que participó en la película, atención, Todo es posible en Granada. Sí, os viene a la cabeza la película protagonizada por Manolo Escobar en el año 1982. Bueno, pues se trata la película protagonizada por Merle Oberon de la primera versión de la misma, dirigida en ese año 1954 por José Luis Sáenz de Heredia. Si la película de 1982, el protagonista masculino era Manolo Escobar, ese papel lo hace aquí Paco Rabanne. Y doña Merle Oberon fue toda una gran actriz en su momento en Estados Unidos. Estuvo nominada al Oscar y lo hizo como actriz de reparto en la película El Ángel de las Tinieblas del año 35 y dirigida por Sidney Franklin. ¿Pequeña trampa? No. Merle Oberon era norteamericana, pero nació en Bombay. Era hindú de nacimiento, pero también norteamericana y de paso británica. Y la podemos recordar perfectamente como la protagonista absoluta de la película de William Wyler del año 1939, Cumbres Borrascosas. A que ya os viene a la mente la señora Merle Oberon. Pues ahí la tuvimos en España un año antes de coprotagonizar con Marlon Brando y Gene Simmons Desiree de Henry Koster, donde hacía el papel de la emperatriz Josefina. Toda una estrella en una película española de los años 50. Y si hablamos de actores, o en este caso también actrices norteamericanas, pioneras en esto de participar en películas españolas, nos viene prácticamente a la mente, en primer lugar, el nombre de la siguiente actriz. Betsy Blair, por lo menos así nos ha ocurrido tanto a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, como a servidor. Y es que el caso de Betsy Blair es uno de los más claros exponentes de actores norteamericanos que participaron en una película española. Podría decirse que fue el más sonoro de aquellos años, de aquella década de los 50. Pues Betsy Blair, que enseguida nos enteramos de que era la mujer de Gene Kelly, participó en la película de Juan Antonio Bardem, Calle Mayor, año 1956. Y la señora Blair, que hizo realmente muy poco cine, venía de participar en la gran triunfadora de los Oscars del año anterior, Marty, de Ethel Merman, del año 55, película por la cual estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Pero a pesar de todo, decimos que Betsy Blair hizo muy poquito cine. ¿Podéis decirnos alguna película, aparte de Calle Mayor y de Marty, en la que recordarais que apareciera Betsy Blair? La cual, por cierto, tuvo un comportamiento ejemplar durante el rodaje de Calle Mayor. Juan Antonio Bardem fue encarcelado durante dicho rodaje, pues la señora Betsy Blair dijo que o sacaban a don Juan Antonio de la cárcel o ella no se movía de allí hasta acabar la película. Nuestros respetos para la señora esposa de don Gene Kelly. Para siempre será el primer nombre que nos viene a la mente cuando hablamos de actores norteamericanos que han participado en películas españolas. Y ese mismo año, en 1956, Luis García Berlanga dirigió la película Calabucho. El protagonista no era español, el protagonista se llamaba Edmund Wendt. Y aquí tendríamos que hacer una pequeña trampa, porque todos nos creíamos que el bueno de Edmund Wendt era norteamericano y resulta que no, que es británico. ¿Y por qué vienen estos equívocos? Pues porque estos actores británicos desarrollaron la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Y por eso tampoco hemos nombrado a Roland Young como coprotagonista de la película Aquel hombre de Tánger. Roland Young es británico, pero también desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos. Valga este inciso para en parte hacerle justicia. Y sí que era norteamericano el siguiente protagonista del programa de hoy de Lloviendo Cine. El protagonista de Los Jueves Milagro, de don Luis García Berlanga del año 57.